derivado de una decisión administrativa, el denominado uniforme mixto en las escuelas, con lo cual se busca garantizar que los alumnos, con independencia de su género natural, pudieran elegir libremente si deseaban usar falda o pantalón. En otras palabras, se asume una postura neutra en cuanto al tipo de uniforme que deben de usar los alumnos y las alumnas. En la medida administrativa señala con antelación, ha buscado ser réplica en algunos otros estados de la República con mayor o menor impacto, pero en esencia buscan garantizar desde la infancia, sin ataduras ni estigmas morales o religiosos, la libre voluntad de las personas de manifestar su identidad en todas sus facetas, incluyendo, como se ha venido afirmando, lo que expresan a partir de la ropa que deciden vestir. Por tanto, la presente iniciativa tiende a garantizar, no desde una decisión administrativa, sino a partir de un reconocimiento en la norma del derecho a la libre determinación de usar tal o cual tipo de uniforme, sin que sea válido que se pretenda restringir o imponer en base a los paradigmas sociales y roles que la propia comunidad ha impuesto en atención al género biológico de las personas. Al respecto, existen argumentos sólidos y referentes en otras latitudes que permiten afirmar que son positivas las medidas que den mayor libertades a niñas y a niños para expresarse de manera más amplia y menos cargada de estereotipos. Además de que, en muchos casos, de pronto hay ciertas actividades físicas que tienden a realizar que las niñas en las que tienen la falda no siempre es la pieza más cómoda, y cuando llegan los tiempos de frío, esta tampoco parece una prenda adecuada. Lamentablemente no es un tema que ha avanzado en todo el mundo, pues así como México tiene grupos antiderechos, en otros países tienen un peso político económico importante que lleva precisamente a que se puedan mantener estos roles estereotipados de género. En Europa ya es un tema superado. Latinoamérica casi es homogénea en el uso de uniformes como forma de control, como atinadamente señala Juan Martín Pérez, coordinador regional de la iniciativa Tejiendo Redes Infancias en América Latina y Caribe. Es por ello y con la responsabilidad que el encargo me impone, alzo la voz y alzaré siempre para señalar que hoy más que nunca necesitamos garantizar infancias sin roles de género. Es por esto que me permito someter a consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Nayarit en materia de uniforme escolar mixto en los términos del siguiente decreto que se adjunta. Proyecto de decreto único. Se reforman los artículos segundo A, primer párrafo y la fracción sexta del párrafo segundo y 54, párrafo quinto, de la Ley de Educación del Estado de Nayarit para quedar de la siguiente manera. En el artículo 2A, la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se deberá en los resultados del proceso científico, luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la administración y la violencia, especialmente lo que se ejerza contra la niñez y las mujeres, basada en roles creados a partir del género de nacimiento, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes del gobierno. Además, responderá a los siguientes criterios, del 1 al 5 queda igual, el sexto es el que tiene modificación. Será equitativa al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para el cual combatirá la desigualdad socioeconómica, regionales, de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito y permanencia, y en su caso
egreso oportuno en los servicios educativos. Asimismo, deberá garantizar en todos los niveles el libre ejercicio de la personalidad, para lo cual permitirá que cada estudiante pueda elegir libremente entre los uniformes oficiales que tengan aprobada la institución educativa, el que sea su deseo utilizar, sin que se pudiera imponer el uso obligatorio de alguno en específico basado en el género natural de la persona. En el artículo 54, los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en todos sus tipos y niveles y modalidades, previa autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios específicos que otorgue la autoridad educativa estatal en los términos dispuestos por el artículo 3 constitucional federal, la ley general, la ley y demás disposiciones jurídicas. La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como las actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta ley. Asimismo, los particulares a que refiere el presente artículo deberán realizar las acciones contundentes a efectos de que se observen y respeten y garanticen las normas en materias de elección libre del uniforme. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, diputada Sonia Ibarra. Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Georgina Guadalupe López Arias proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de ley de derechos y justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit. Atiendo su encargo, ciudadana presidenta. Dictamen con proyecto de ley de derechos y justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Trabajo y Previsión Social por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnado para su estudio la iniciativa con proyecto de ley de derechos y justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, presentada por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Consideraciones. Los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen las bases para el reconocimiento del derecho al trabajo en nuestro país, de tal manera que se reconoce el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, así como también se instituyen las bases que se deben regir para su pleno respeto y garantía. De conformidad con lo anterior, nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit otorga atribuciones a esta honorable legislatura para que pueda expedir las leyes relativas a las relaciones de trabajo entre el Estado y municipio con sus trabajadores. Por tal razón, el gobernador constitucional del Estado, en ejercicio de su derecho de iniciar leyes, remitió a consideración de la Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de ley de derechos y justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, con la cual se propone abrogar la ahora vigente Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit. De la exposición de motivos de la iniciativa de referencia, es factible subrayar la necesidad de contar con una ley que responda adecuadamente a las necesidades imperantes en materia de derecho laboral burocrático y, sobre todo, que brinde claridad y certeza jurídica tanto a los trabajadores como a los entes públicos, brindándoles seguridad jurídica en cuanto a impartición de justicia se refiere. En ese sentido, es necesario hacer alusión al Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027, el cual establece en el eje general Seguridad y Justicia el objetivo estratégico 2.2, garantizar el pleno acceso a la procuración e impartición de justicia y recuperar la confianza de la población en sus instituciones. Y la estrategia 2.2.3 en cuanto a revisar y consolidar las reformas de ley y los mecanismos de implementación en materia laboral.
Del análisis de la iniciativa en cuestión, es conveniente hacer mención de algunos de los elementos que se distinguen con relación a la ley laboral burocrática vigente y que resultan favorecedoras, ya sea para eficientar la labor jurisdiccional, así como para garantizar los derechos de las y los trabajadores. Se establece el derecho de servicio de guarderías infantiles como parte de los derechos de seguridad social de todos los trabajadores y no solo de las mujeres en periodo de lactancia. En caso de fallecimiento del trabajador, para el pago de indemnización o demás prestaciones, en caso de que no se haya designado